Nos preparamos para la celebración de Shavuot, celebración sumamente importante porque es un momento en el cual vamos a estar recibiendo la Torah, recibiendo la instrucción por parte del Eterno, y debe ser algo, digamos que indispensable, poder entender lo que representa la Torah para nosotros. En Shabbat siempre venimos a estudiar de manera progresiva, sistemática la Torah, pero en Shavuot es como si estuviéramos en Sinaí. En Shavuot volvemos a estar como que presente en ese momento en el cual el pueblo recibió este manual de instrucción perfecto y que nos ayuda a caminar. Uno de los puntos más difíciles precisamente para el ser humano en relación a actuar conforme a la palabra es precisamente que no nacemos en una cultura santa como la revelada en la Torah, sino que es una cultura que asumimos y que poco a poco se va haciendo parte de nosotros, y nosotros también nos vamos haciendo parte de ella cuando vamos viviendo cada punto establecido en la Escritura, y que todos esos puntos son necesarios, son importantes, son relevantes. Y de allí la importancia para nosotros de una convocatoria como Shavuot, no solamente por lo que representa la entrega de la Torah, sino también por lo que representa esa Torah ahora grabada en nuestro ser, en nuestro hombre interior. Y es de lo que quiero hablar, ¿no? Es la preparación, la época de la entrega de nuestra Torah. Todo este tiempo, desde Pesach, que de forma simbólica salimos de Egipto, no solamente en su tiempo un Egipto geográfico claro, evidente, sino más bien el daño que más nos hace es el sistema, lo que representa el Egipto. Y que para todos nosotros en un momento dado el Señor se nos reveló, se nos mostró y de alguna forma nos impactó, y eso afectó nuestra vida, y eso empezó a tener en nosotros cambios como consecuencia de todas las consideraciones que hemos hecho de cómo hemos vivido, de cómo vivimos y cómo quisiéramos vivir y cómo deberíamos vivir. Y con la entrega de la Torah es como que no hay una excusa para nosotros decir que queremos hacer lo bueno, pero no sabemos cómo. Shavuot representa la entrega de la Torah, y con la Torah todo lo que el Padre nos revela para llevar una vida perfecta, santa, en armonía, y que nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer con la Torah. Son nuestras decisiones las que se van a ver de manifiesto en ello. Pero cuando hablamos de la Torah, nos damos cuenta de un punto importante, y es el hecho de que de Egipto es verdad que salieron muchísimas personas del pueblo de Israel, pero fueron más los que salieron de otras naciones. Y eso es algo que podemos palpar cuando leemos la Escritura. La gran cantidad de personas que salieron de Egipto, muchos hebreos, pero la gran mayoría personas de diversos lugares, y que en cada lugar tenían una forma de concebir la vida. Ahora, esa Torah revelada en ese tiempo marcó una etapa nueva en el desarrollo de la vida de este pueblo. En un momento dado llegaron a Egipto, ahora les toca salir, y vemos el cumplimiento siempre de la palabra que nos da el Señor, que indistintamente cuál sea la actitud del hombre, siempre el Eterno la va a cumplir. Pero después de tantos años de revelada la palabra, ¿hasta qué punto esa palabra aplica a nosotros? Porque muchos pudiéramos decir o que no estuvimos en Egipto, ni salimos de Egipto, o que simplemente no tenemos ninguna relación sanguínea con Israel.
con el hecho de ser judío, porque de pronto no nacimos ayer o porque nuestros padres no son judíos y que de alguna forma nacimos siendo gentiles y esa es nuestra herencia, por llamarlo de alguna forma. Es verdad que no nacimos en Israel y es verdad que no nacimos con esta cultura, que no nos formaron desde pequeño a ver, a crecer y asumir todo lo que está en la Torá. No fue nuestra vida diaria desde pequeño celebrar un Shabbat, celebrar convocatorias, utilizar expresiones que son más apropiadas a la Escritura. Eso es una gran realidad. Pero, ¿qué relación tiene con nosotros, no? Por lo que representa la expresión goy o la expresión gentil. ¿Qué relación tiene el gentil con la Torá? ¿Será que verdaderamente es para nosotros, nos aplica? ¿Qué tanto de lo que está en la Torá debemos cumplir? Si todos los mandamientos tienen relación con nosotros estando en esta condición o cuál es la relación que hay. Son los puntos que tenemos que meditar, que evaluar. Porque el que es judío es claro, es evidente que tiene una relación íntima, estrecha con la Torá. Pero ¿hasta qué punto nosotros, todo lo que está en esa Torá nos aplica? ¿Hasta qué punto todo lo que está revelado tiene relación con nosotros, está conectado o estamos conectados con ella? Es lo que vamos a ver. Y para poder entender esto, empezamos con Efesios capítulo 2, versículos 11 al 15. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, entonces está hablando de la condición, en aquel tiempo, quiere decir que había una condición previa a una etapa, a un momento, y que luego de ese momento la condición cambia. Dice, en otro tiempo, vosotros, los gentiles. Entonces aquí hay un otro tiempo donde los gentiles tenían una posición. Sin embargo, miren lo que dice luego. En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, primero dice en otro tiempo la condición de los gentiles, ahora dice en aquel tiempo, estabais sin el Mesías, quiere decir que ahora sí lo tenemos. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Está hablando de las condiciones en otro tiempo y en aquel tiempo. Esa era la condición anteriormente. O sea, quiere decir que había una condición previa que nos hacía ver como gentiles, como goy, y hay una condición posterior. Hay un evento que se presenta que hace que exista un antes y un después. En aquel tiempo, en otro tiempo, estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la palabra, en este caso la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Entonces, tres cosas que no teníamos en otro tiempo o en aquel tiempo. Si nosotros decimos que somos creyentes y que antes no teníamos el Mesías, pero ahora sí, quiere decir que todo lo que establece que carecíamos o que no teníamos en aquel tiempo, ahora sí lo tenemos. Y si partimos que no teníamos al Mesías y ahora sí, todo lo que sigue también lo tenemos. Porque si no lo tuviéramos, ¿para qué mencionar lo que antes no, si de igual forma todavía no lo tenemos? Si nosotros antes no teníamos al Mesías, pero ahora sí, de igual manera el resto de lo que menciona. No es que ahora tenemos al Mesías, pero en relación a la ciudadanía de Israel, eso no aplica. No, sí aplica. Porque está explicando nuestra condición antes del Mesías. Está explicando nuestra condición en otro tiempo.
en otro tiempo y antes del Mesías, estamos en una condición, pero ahora esa condición cambió. Si antes no teníamos al Mesías, pero ahora sí tenemos al Mesías, de igual forma todo lo que sigue a esa parte dentro de esa cita. Todo lo que sigue posterior, que en este caso sería alejados de la ciudad de Israel, ajenos a los pactos de la palabra, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. O sea, no podemos decir, bueno, nosotros ahora tenemos al Mesías y tenemos al Señor. Y lo demás no. No, si tenemos una cosa, lo tenemos todo. No podemos decir esto sí y esto no. ¿Por qué lo decimos? Porque pareciera que esta parte para muchas personas chocara. La ciudadanía de Israel, pareciera que no se sienten como que identificados con eso. Pareciera que como que eso no es conmigo. Lo demás, del Señor, la esperanza, los pactos, sí. Pero esa partecita allí vamos a colocarla en negrita, vamos a subrayarla y vamos a dejarla por ahí. No. Si vemos la Escritura, es todo lo que está allí. Todo, porque está explicando Pablo a la gente que está en Éfeso cuál era la condición de los gentiles en un tiempo y que ahora es totalmente diferente. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera nosotros nos vemos en esa condición. Nosotros antes o en otro tiempo o en aquel tiempo estábamos en una condición. Pero ahora estamos en otra. Y dice, pero ahora, por eso digo, hay un antes y un después. Pero ahora en el Mesías, no fuera de él, en el Mesías, en pocas palabras, quien nos da a nosotros la ciudadanía, los pactos, la esperanza y el Elohim, es el Mesías. Entonces es súper necesario, no podemos excluirlo. No podemos decir, bueno, tomamos esto y estos no. Dice, pero ahora en él, no fuera de él, en él. Entonces, si sacamos al Mesías, quedamos fuera. O sea, lo que nos conecta con todo esto es el Mesías. Porque dice, pero ahora en él. O sea, sin él, como dice la palabra, nada es posible. O como dice la Escritura, fuera de mí, nada podés hacer. Dice, pero ahora en el Mesías Yehoshua, vosotros, hablando de los gentiles, que en otro tiempo, como dice al principio, acordado de que en otro tiempo, estabais lejos. Estabais lejos. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿lejos de qué? Alejados de la ciudadanía, de los pactos, de esperanza, de todo eso estábamos lejos. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Entonces, primer punto, en el Mesías y por su sangre es que somos lo que somos. Sin el Mesías y sin la sangre, nuestra vida no tiene sentido. Seguimos siendo gentiles. O sea, lo único que cambia nuestra condición de gentil a hijo o a ser parte del pueblo es en el Mesías y por su sangre. Entonces, dos elementos que necesitamos para que el gentil en condición cambie. Uno, necesitamos al Mesías. Y dos, necesitamos su sangre. Ahora, estos dos elementos, instrumentos necesarios, ¿qué nos proporcionan? ¿Justicia o la justificación? Porque la palabra dice, ¿quién es el que nos justifica? Quiere decir que hay una justificación, porque si no, ¿para qué la va a mencionar? Dice luego, porque Él, hablando del Mesías, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando a la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pero mire todo lo que está haciendo, ¿dónde lo está haciendo? Para crear en sí mismo, no en otro, en sí mismo. Quiere decir que quien sustenta o quien fundamenta todo el plan
es el Mesías. Y de ahí que la palabra dice que para nosotros es importante llevar el mensaje que ha dicho por los profetas y por los apóstoles de tiempo antiguo, teniendo como fundamento o como piedra angular al Mesías. Porque si quitamos al Mesías, se viene abajo todo. Por eso es que Juan dice que todo fue hecho por Él y para Él. Sin el Mesías, no somos nadie. Sin el Mesías no somos nadie. Somos uno más del montón. Entonces, no es que unos necesitan al Mesías y otros no. Porque el Mesías, el mismo Pablo dice que es el misterio de Elohim. O sea, el Mesías es sobre la cual va a recaer todo el plan creado por el Eterno, y por eso el Eterno tuvo que utilizar tantas cosas para poder traer a esa simiente. Todo lo que tuvo que librar, todo lo que tuvo que lucharse para que de esta forma pudiera llegar el mensaje. Cuánta oposición, cuántas cosas se presentaron de obstáculos tratando de evitar que la simiente se manifestara. ¿Por qué? Porque desde el principio estaba establecido tu simiente y la simiente de él. Desde la creación ya estaba establecido, estaba marcado una lucha, una guerra. Ahora, miren lo que dice Efesios, ¿no? Entonces, en otro tiempo, en aquel tiempo, marca etapas. Tiempo en relación antes del Mesías y después del Mesías. Ahora, ¿qué es ser gentil? Porque viene hablando de los gentiles. La expresión goy representa una persona sin pacto, sin padre, sin palabra, extraño y pagano. Esa es la expresión goy, lo que representa. ¿Por qué es visto de esta manera? Cuando nosotros buscamos de pronto en un diccionario, de pronto esa expresión tiene que ver con gentilicio, tiene que ver con una condición en un lugar, pero más allá de eso, lo importante es lo que representa la expresión de forma profética. Eso es lo que más resalta o lo más relevante para nosotros. Cuando vemos esta expresión y también meditamos en la cita que acabamos de ver y las consecuencias o lo que representa el ser gentil, lo primero es que están sin el Mesías, alejados de la ciudad de Israel, segundo punto. Tercer punto, ajenos a los pactos de la palabra. Cuarto, sin esperanza. Y por último, sin Elohim. Ahora, sin el Mesías no tenemos pacto. Todo lo que está en la Torah y todo lo que está en la Escritura no tiene nada que ver con nosotros. O sea, no tiene sentido seguir, cuidar o guardar o estar celebrando algo que está en la Escritura. Porque en nuestra condición de gentil, eso no tiene sentido, no tiene ningún valor. La única forma de que tenga valor es que lo que se esté haciendo es en una condición diferente al gentil. Por eso es que dice que se nos da la ciudadanía. Ahora, con la ciudadanía, lo que se me está impartiendo, sí corresponde conmigo porque yo soy parte de ese pueblo, de ese reino. Por eso es que yo soy un ciudadano. Y eso es lo que me otorga el Señor. La única manera que yo pueda disfrutar los pactos, que tenga esperanza, que tenga Elohim, que sea parte del pueblo y pueda vivir lo que está en la Torá, es que yo cambie mi condición de gentil. Ahora, para cambiar mi condición de gentil, yo necesito al Mesías y su sangre. Porque yo tengo que revertir mi condición. Condición obtenida desde los días de Adán. Mi condición es como consecuencia de lo que yo heredé, a pesar de que no fueron mis acciones, sin embargo esa es la herencia que yo tengo. El legado que yo tengo es lo que se viene arrastrando desde la creación en Adán. Por eso es que la palabra dice que si por un hombre entró el pecado, también por uno la justicia. Entonces lo que yo tengo,
que me hace ser gentil es precisamente lo que sucedió en un momento específico. Y ese evento me separó, me desconectó. Por eso yo estoy alejado. Ahora, yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quiero disfrutar todo lo que está en la Torá, celebraciones y todo esto. Bueno, yo necesito a alguien que me imparta algo que sirva como fundamento para revertir o cambiar mi condición. Y eso solamente lo consigo en el Mesías y en su sangre. En pocas palabras, repito, sin el Mesías y sin la sangre del Mesías, no tiene ningún valor ni ningún sentido celebrar o comer de una forma o comportarnos de una manera o apegarnos a lo que dice la ley, porque nada de eso tiene valor. Porque el asunto es que todo lo que uno es se puede revertir. Así como yo soy malo y soy bueno, después siendo bueno puedo ser malo. Así como Adán, ¿verdad?, nació en una condición y por sus acciones pasó a otra, también por los méritos del Mesías, esa condición puede cambiar. Pero estando en el Mesías no quiere decir que no pueda ser revertida. Puede volver a cambiar. Por eso es que dice Pablo, el que persevere hasta el fin, el que persevere, en pocas palabras, cuando tú aceptas al Señor, no hay un sello que diga, hasta aquí y no vas a cambiar más. Vas a ser siempre una hija y ya tienes el reino ganado. Eso es falso. Tú eres una potencial ciudadana de ese reino, o sea, de entrar a ese reino. O sea, ya tú tienes un derecho legal. Ahora a ti te toca, a través de tus acciones y eso, entrar al reino. Ya yo te concedí el derecho de que entre. Ahora entrar te corresponde a ti. Ya yo te voy a indicar cuáles son los pasos para que tú entres, pero ya yo aprobé que tú entraras. Entonces, si yo estoy en el mundo como gentil y por los méritos del Mesías y su sangre entro, en el momento que yo quito lo que me conecta, quedó fuera, inmediatamente. Yo estoy en el mundo, acepto al Señor. Cuando yo acepto al Señor delante del Padre, cambio mi condición. El Padre me acepta por los méritos del Mesías. Cuando yo rechazo al Mesías, yo estoy rechazando la obra que hizo en mí. Y por lo tanto, mi condición vuelve a ser la misma que la anterior. O peor. Porque de hecho la misma palabra lo que dice en relación a ese tipo de personas es, mejor es que no hubieran conocido la palabra que después de haberla conocido, volver atrás. Y hablan como el perro vuelve al vómito. Entonces, esa es la condición. Tú rechazas a aquel que te abre la puerta, vas para afuera. Porque lo que te sostiene o lo que te mantiene dentro es el Mesías, nadie más. Porque si tú quitas al Mesías y tú sigues guardando la Torá, eso se llama obras de la ley. Y dice la palabra que no es por obra para que nadie se gloríe. Sería lo mismo que una persona que está en el mundo sin el Mesías decirle, mire, guarda Shabbat y venga a las celebraciones, participa de esto, come de esta forma, haz esto y haz esto. Es aceptar al Mesías sin aceptar al Mesías. Entra. No, porque su problema no son esas acciones, su problema es su condición delante del Padre. ¿Cómo es visto por el Padre? O yo soy visto como hijo, o yo soy visto como un extraño. Lo que haga después en base a la Torá, ya son las acciones del hijo o del extraño. Pero lo que nos importa es cómo nos ve el Señor. Eso es lo prioritario. Entonces, en el mismo momento en que yo rechazo al Mesías, dice el Mesías, el que a mí me rechace, yo lo rechazo delante del Padre. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo no acepto al Mesías. ¿Cómo entras al reino si el Mesías va a ser el rey del reino? Si tú no aceptas al Mesías, tú estás rechazando su autoridad. Entonces, ¿cómo entras en un reino donde ya tú de por sí te rebelaste a esa autoridad? Por eso es que el punto delicado de todo esto, que la gente no medita en ese debate, en ese tema, es esto, la salvación. Eso es lo que no meditan. Entonces se echa a un lado. No podemos menospreciar lo que está en la Escritura. El mismo Pablo dice,
en relación a la salvación. Dice que nosotros tenemos que siempre estar atentos a esa salvación tan grande. Que estemos atentos, cómo perderla, cómo salirnos de lo que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces, así como el que estaba afuera entra, también el que está adentro sale. Y eso lo vemos claramente en la parábola de las bodas. ¿Qué le dijo? ¿Y quién te dejó entrar? Para afuera. Entonces, no es que yo acepto al Señor y el Señor me abre la puerta a disfrutar de toda la Torá y después que yo estoy dentro, dale, tranquilo, sacúdete. No, un momentico, lo que te hace estar adentro es Él. El día que tú lo quites, tú vas para afuera. Primero, la primera pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Realmente creyeron? Y esa es una pregunta que podemos hacer. Porque si el concepto de creer en el Mesías fue el tradicional cristiano de que pasan adelante y yo lo acepto, eso no tiene sentido. Por eso es que mucha gente que acepta al Señor en la iglesia, en cualquier religión, después tú lo ves desconectado de lo que supuestamente en un momento dado declararon. Aquí lo importante no es comenzar, aquí lo importante es terminar la carrera. Aquí mucha gente salió de Egipto, pero entraron dos. Entonces el asunto no es salir, el asunto no es caminar, el asunto es entrar. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos y preocuparnos de que nada nos desvíe y mucho menos que nos vaya a hipnotizar los cantos de sirena. Pero yo pienso que eso es como consecuencia de alguien que tiene comezón de oír. Yo te puedo asegurar que ese es un tipo de persona que le gusta de pronto o tiene curiosidad por puntos teológicos, más no por puntos éticos. Y el punto es el siguiente, y al final ¿sabes qué? Porque sabes dentro de un punto de vista, pero cualquier judío te lo va a refutar y te va a decir, ese punto de vista está errado. Y va a tener infinidad de avanzamientos para destruirte tu concepto. O sea, no, yo tengo esta verdad, que esta es la verdad. ¿Cuál verdad? Pero indistintamente cuál sea tu verdad frente a un punto de vista y el mío, lo que sí nos va a unir en la Torá es el respeto, es la integridad, es la humildad. Eso sí lo tenemos de la misma forma. Pero en otros puntos, de que si rezamos así o si miramos para el techo y si nos colocamos esto, no nos colocamos esto, vas a encontrar diversidad de posiciones y todas son aceptables. Porque todos tienen sus bases en que defender su postura. Entonces yo decirle después a ellos, en mi condición, oye, pero eso está equivocado, oye, pero eso no es así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo de otra forma, oye, eso es muy osado. Muy osado. De mi parte es una falta de respeto. Entonces cuando vemos nosotros todo lo que representa ser gentil y ser parte del pueblo, ¿no? Recordemos que el ser gentil y el ser judío originalmente no tiene nada que ver con sangre. No tiene nada que ver con ese gentilicio y nada por el estilo. El ser gentil o el ser judío es una condición que viene como consecuencia de un pacto. Entonces, judío primeramente no es un asunto de sangre, no tiene nada que ver ese gentilicio con eso, sino que es un asunto de pacto. Desde que el Eterno escogió a Abraham y dijo, en ti voy a ser una nación grande, y de ahí el concepto de hebreo, que fue el primero que se imparte, igual que el concepto de israelita, que viene de esa lucha de Jacob con el ángel. Tanto el concepto de hebreo, tanto el concepto de israelita, tanto el concepto de judío, no tiene ninguna relación con sangre. El de Abraham, un encuentro con el Eterno, y dice que esa situación trajo como consecuencia que su acción fue vista como un acto de justicia. En el caso de Jacob, en la lucha con un ángel. Y en el caso de Judá, por todo lo que hizo, porque originalmente judíos eran todos aquellos que venían de Judá. Después judíos fueron todos los que surgieron de casa de Judá. Después judíos eran todos los que estaban en la provincia de Judea. Y así sucesivamente el concepto de judío, dependiendo del punto histórico, ha cambiado. Pero en su concepto original no tiene nada que ver con sangre. Nada. Igual es de israelí, igual es el de hebreo. Tiene que ver
con un concepto de una relación con el Eterno dentro de un pacto donde nace quién es judío o quién es israelita y quién es gentil. Por eso es que todas las personas que están en las naciones son vistas como gentiles. El asunto es que no es así. Puede ser ruso, puede ser australiano, puede ser colombiano, pero es gentil. Usted habla de la Torá en cualquier parte del mundo y dice, no, yo no soy judío, yo soy gentil. Pero siempre el enfoque es, o eres uno o eres otro. No hay judío gentil y no. O es judío o es gentil. Y siempre es, como yo no soy judío, automáticamente soy gentil. Lo que pasa es que el concepto de israelí sí es un asunto de ciudadanía por estar en unas condiciones. Eso sí, el de israelí. Mientras que el de israelita no. Y Pablo cuando habla, lo hace siempre en mención al ser israelita o el ser judío. Y por eso dice, judío no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Porque nuestro problema no es teológico. Nuestro grave problema es un corazón endurecido y una dura cerviz. El problema en Adán fue lo que se hizo. El rebelarse contra el Eterno. Y querer independizarse. Ese es el problema. Y ese es el que se está solucionando. Ahora, el ser israelita, Pablo siempre lo plantea, eso es una consecuencia de todos los que son hijos y todos los que son parte de un pacto están dentro de un pueblo. Ahí se te otorga la ciudadanía. Yo creo que Pablo tiene toda la autoridad como para decir quién es quién, ¿no? Entonces, ya que tenemos el concepto de gentil, miren en Éxodo 4:22 lo que dice la palabra. Entonces, quiere decir que si Israel es su hijo, todos los que no son parte de Israel son extraños. Son extraños. Porque todos los que son vistos como hijos son precisamente los que son parte de Israel. Ahora, cuando el Mesías nos justifica, dice Juan que se nos da la autoridad de ser llamados hijos. Como yo soy hijo, también soy. Mira, Romanos 3, versículos 1 y 2. En Romanos 3, versículos 1 y 2, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿En qué aventaja el judío a otro? Dice, mucho en todas maneras. Primero, o sea, hay muchas ventajas, pero la primera es, ciertamente que le ha sido confiada la palabra del Padre. Ahora, ¿quién es el que le confía la palabra? El mismo Padre. Si el mismo Padre se las confió y el mismo Padre se las reveló, y esa es la ventaja de ser judío, después el gentil, ¿cómo le va a decir el judío cómo se hacen las cosas? ¿A quién se las reveló? ¿Al gentil o a los judíos? Primera de Pedro 2:9. No solamente somos hijos, sino que ahora hay otras cosas. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Adonai. Ahora, el ser todo esto es para, o sea, tiene un objetivo. No es simplemente darnos una condición y punto. Y jactarnos de que yo soy linaje, de que yo soy esto, no. Yo soy eso con un propósito. Si yo no cumplo con mi propósito, ¿qué sentido tiene decir que yo soy linaje o sacerdocio cuando tú no cumples con el rol de sacerdote? Cuando tú no estás actuando conforme a lo que eres como linaje, como nación, como pueblo. Entonces el motivo es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay un compromiso que nosotros tenemos que asumir precisamente como consecuencia de aquel que nos llamó. Por lo tanto, al tener clara la condición del gentil, no podemos hablar de pacto, relación de Adonai con los gentiles. No hay. Hay una palabra dada a los gentiles. En Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero se la dio a Abraham.
Y esa palabra es para alcanzar a los gentiles. Ahora, ¿cómo son alcanzados los gentiles? Hay un instrumento que es Israel. O sea, Israel va a ser no solamente el custodio de la Torá, sino también el enviado a transmitir la Torá. ¿Por qué nosotros conocemos la Torá? Porque ellos nos las dijeron. Imagínense que el pueblo judío hubiera abrazado la Torá y lo hubiera guardado. Y dice, esto lo vamos a dejar para nosotros aquí, en la sinagoga, en 4 paredes. ¿Cómo hubiera llegado el mensaje a nosotros? ¿Cómo yo hubiera dicho al judío, tú estás equivocado, eso no es así? Yo nunca me hubiera dado cuenta del error. ¿Por qué? Quienes son los receptores de la Torá, a quienes se las dieron, fue a ellos, no a mí. Yo vengo a obtener todo esto por gracia. Pero a mí no me la confiaron. Ahora, solo siendo... por lo tanto, al tener clara la condición del gentil, no podemos hablar de pacto o relación de Adonai con los gentiles. Ya sabemos, porque la palabra gentil significa fuera de pacto. Porque no hay base bíblica, histórica o profética que lo demuestre. Solo siendo parte del pueblo que es visto como hijo y representante del reino, pueden alcanzar la herencia dada a ellos, el cual no puede ser visto como los demás pueblos. Ahí donde está el error. Que la gente ve a Israel como ver a Colombia, como ver a Argentina, como ver a Rusia. No, es verdad que ellos son un estado y todo esto, pero tú no solamente puedes verlos de esa forma. O sea, Israel tiene que ser visto como es, ya que lo originó el mismo Padre Celestial. O sea, todas las naciones surgieron porque, bueno, gente salió de aquí y conquistó un territorio y llegó y le colocó nombre y todo eso. Israel no. Israel fue que el mismo Padre los estableció, los llamó, les dijo, te voy a dar una tierra, desde dónde hasta dónde, desde aquí hasta allá, le dijo todo. Una tierra, sus linderos, su cultura, líderes, todo. Y esta es la forma como ustedes se van a comportar. Y aquí está toda la Torá. Nosotros no. Nosotros nuestras leyes y todo lo hemos venido haciendo de forma progresiva. Cuando hablamos entonces de Israel, el cual no puede ser visto como los demás pueblos, ya que lo originó el mismo Padre Celestial con una cultura de reino y que expresa la santidad por sus principios. Así pues, fue tomado Abraham como instrumento del Redentor para cumplir un rol en el plan de redención. Entonces no podemos verlos como vemos a cualquiera. Romanos 3:20. Entonces la ley o la Torá no sirve estando fuera, sirve estando dentro. O sea, la Torá santifica al que es hijo, no al gentil. Porque la palabra dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Si tú llegas cumpliendo todos los preceptos, todos los mandamientos, los estatutos y la ordenanza delante del Eterno y no eres justificado, está fuera. Porque lo que te justifica no es eso. No es la Torá. La Torá te santifica. Pero esa es la condición del hijo, que está en un constante crecimiento, un constante desarrollo, y por lo tanto de esa forma, a través de la Torá, mejora su condición, cambia su condición, para agradar cada día más al Padre. Pero yo no puedo presentarme del Eterno y decir que por cumplir la Torá yo soy aceptado o entro al reino. De hecho, Pablo es claro cuando habla hacia los gentiles, es por fe. Y Jacobo también es claro cuando habla hacia los judíos, es por obra. Pero vemos que son personajes diferentes. Mientras que aquí a los gentiles necesitan la fe para ser justificados, aquí Jacob habla hacia los judíos la necesidad de la Torá y de las acciones para demostrar su fe. Porque entonces una fe sin obra es muerta. Pero son personas totalmente diferentes quienes están dando el mensaje. Entonces aquí vemos claramente que la Torá, lo que nos permite es ver o tener conocimiento de qué es aquello que nos separa del Padre. Por eso dice,
por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. O sea, yo gracias a la Torah sé, bueno, esto es lo que me separa, esto es lo que me aleja, esto es lo que no le gusta. Gracias a la Torah. Pero porque soy hijo. Pero en mi condición de extraño. Ahora, el deber ser del hijo es estar comprometido con el padre. Pero ya estás en la condición de hijo. Es el padre el que está estableciendo la condición de que si alguien quiere ser hijo, está esta opción. O sea, el padre primero te plantea algo, porque es algo que ninguno estábamos buscando. Nosotros no encontramos al Eterno. Dice la palabra, nosotros fuimos encontrados por Él. Entonces no es que yo estoy buscando ser hijo, es que el Señor me encuentra en mi condición y me plantea la necesidad de que sea yo un hijo de Él. Y me explica cómo lo puedo hacer. Y cuando me explica, ¿qué es lo que me dice? Necesitas al Mesías, a mi hijo, y necesitas su sangre. Entonces tú aceptas las condiciones que te está planteando Él y pasas a ser hijo. Ahora ya estás en una condición. Ahora la pregunta es, ¿qué tuviste que hacer para cambiar tu condición de gentil a hijo? Aceptarlo, fe. Es que el Padre te dice esto. Yo te veo en una condición de gentil, de extraño. Yo quiero que tú seas parte de mi familia, que yo sea tu padre y tú mi hijo. Para que tú puedas ser mi hijo, tienes que aceptar estas condiciones. La condición es aceptar al Mesías y aceptar su sangre. Cuando en los tiempos de Roma empezaron a ver la Torah y todo lo que estaba sucediendo con este movimiento, este grupo que el mismo Pablo lo llamó los del camino, así él se hizo llamar. ¿Qué hizo Constantino? Constantino agarró, abrazó todo, leyó, y en base a mi conveniencia, ¿qué dijo? Nosotros tenemos nuestro propio día de reposo, porque el Señor nos ha revelado nuestro propio día de reposo, nuestra propia cena, nuestra propia cosa. Y de una vez cortó fila. Eso siempre ha sido el mal del gentil. Primero yo abrazo al judío, dame lo que tú tienes, chao. Siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo. Esa es una constante. Ese es el espíritu en el gentil. Ese tipo de actitud. Ese es el tipo de actitud que siempre tiene. O sea, llegamos a Sinaí, sube Moisés, quedan todos abajo. A los 40 días, ¿quiénes se desesperaron? Los gentiles. Los gentiles se desesperaron y empezaron a pedir, vamos a hacer un becerro de oro. Siempre el problema históricamente han sido los gentiles. Y ese es el gran rollo, ¿no? Que no solamente es el hecho de que de alguna forma te levantas de esa manera, sino que después viene la arrogancia y la jactancia. Son lo más impactante y triste a la vez. Romanos 3, 23, 24. Todos pecaron y están destituidos de la gloria del Padre, siendo justificados. Entonces la justificación la necesitamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías. Entonces, si quitamos al Mesías, quitamos la justificación. Si quitamos la justificación, tú sigues estando destituido. O sea, el Padre nos creó en Adán, una acción nos destituyó. Una acción del Mesías nos abre la puerta, un rechazo al Mesías nos vuelve a sacar. Ok, ahora viene lo siguiente. Estamos destituidos por el pecado, somos justificados y con la justificación, entonces, mediante la redención que es el Mesías, pasemos a ser parte del pueblo. Ahora, estando en el pueblo, ahora sí necesitamos la Torah. ¿Por qué? Para que nosotros entendamos a través de la Torah qué es lo que agrada al Padre que nos justificó y qué le desagrada, para que podamos mantenernos.
Por haber oído, guardado y puesto por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Por haber rechazado estas palabras, todas estas maldiciones vendrán. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, ya fuiste justificado, ya eres parte del pueblo, ¿verdad? Ahora te voy a dar la Torá para que recibas bendición. Entonces, ¿qué sucede? Ahora la Torá se le imparte a un hijo que ha sido justificado por los méritos del Mesías. Pero si tú no eres justificado, si tú no tienes al Mesías, la Torá no es contigo. Es que la Torá, cuando el Eterno la entregó con un propósito. Y tú no puedes violentar o cambiar el propósito. Si tú dices, yo voy a ahorrar y voy a esforzarme y sacrificarme para comprar esto, porque arriba de esta mesa voy a colocar el televisor, tú mañana no vas a hacer algo diferente o no vas a aceptar que alguien le vaya a dar el uso diferente a tu sacrificio. Porque para eso fue que hiciste todo lo que hiciste. Tú no puedes venir a cambiarlo. Nosotros no podemos cambiar lo que está establecido por el Señor. Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ¿cuál era nuestra condición delante del Señor? Muertos. Como dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Una muerte espiritual, porque estamos vivos, pero muerte espiritual. Ahora, ¿cómo podemos entonces revertir nuestra condición de muertos para vida? Bueno, Mashiach nos dice, Él es el que nos vivifica. Es el único. Entonces, ¿cómo tú se la quitas? O vamos a poner esto mejor. ¿Cómo una persona estando en una condición de muerto puede hacer algo que sea bien recibido? Si estás muerto. Si tú estás muerto, así hagas lo que hagas que esté en la Torá, no vale, porque estás muerto. Tu problema no es la Torá, tu problema es tu condición delante del Padre. Y tu condición delante del Padre es que tú estás muerto, que tú estás destituido. Eso es lo primero que tú tienes que resolver. Porque si lo más importante fuera la Torá, entonces ¿para qué el Eterno envió a su Hijo? Nos hubiera dado simplemente la Torá y ya está. Si era lo que nosotros necesitábamos. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Los que le recibieron, les dio, los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos. Tú eres hecho, tú no te haces solo. A ti te hacen. A ti te establecen como hijo. Tú no puedes autoestablecerte. No, a ti te colocan, a ti te hacen hijo. Pero te hacen hijo cuando tú recibes al Mesías y crees en su nombre. Porque esta condición de hijo no es de sangre ni de voluntad de carne, sino del Padre. Si tú eres hijo como consecuencia, de recibir y creer en el nombre del Mesías, ¿qué pasa cuando tú no crees en el Mesías y no lo reconoces? Porque es que cuando venga el Mesías, ¿delante de quién vamos a comparecer? Dice la palabra que toda justicia, toda autoridad le fue dada a Él. Entonces, imagínense esto. Yo no acepto al Mesías, o no lo reconozco, o no me hace falta. Pero yo quiero entrar en el reino donde Él es rey. O sea, tú no puedes agarrar porque quien te da entrada o la salida es el Padre a través del Mesías, porque tú vas a presentarte delante del Mesías para que seamos juzgados. Entonces, yo no quiero el Mesías, pero yo quiero los beneficios de la Torá. Romanos 5:1. 2 puntos importantes. Justificados por medio de... Justificados, pues, por la fe, ¿qué es lo que tenemos? Paz para con el Padre. Entonces, nuestro problema era la enemistad con el Padre, como decíamos antes. Pero ahora, justificado y por medio del Mesías, ya tenemos paz. Entonces, si yo quito al Mesías y quito la justificación, esa paz que yo tenía con el Padre, esa relación que yo tenía con el Padre, se rompe, se ve afectada. Por eso es que cuando la palabra dice que si nosotros cometemos un pecado, abogado tenemos delante del Señor. ¿A quién?
Ah, no, pero yo no lo quiero, me gusta como abogado. Que Él siempre interceda por mí. Tú lo rechazas, tú no tienes abogado. ¿Quién te defiende delante del Padre? ¿Quién es el que va a meter la mano por ti? O sea, eso es lo que no se está midiendo. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar una persona de después o no creer, o no aceptar, o no es importante el Mesías? Entonces, si somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Yehoshua el Mesías, Él es el que nos imparte esa paz entre el Padre y nosotros. O sea, lo que nos mantiene esa relación con el Padre es el Mesías. Porque Él es el que te hace entrada. Yo pienso que lo importante es que siempre estemos luchando y reconociendo nuestra condición. Porque en el momento en que ya uno no reconoce, o en el momento en que uno no ve necesario que no está la lucha, hermano, ya usted está muerto. Ya está muerto, ya está muerto. Ahora, mientras dentro de nosotros hay esa lucha, mientras de nosotros está ese querer, pero ese también constrictar por la falla y todo, quiere decir que nosotros hay vida. La falta de identidad crea en el creyente un estado de inconsciencia en relación a su llamado. Es por ello que es necesario conocer las raíces o el origen de las Escrituras y así entender el tiempo profético, porque tenemos un rol que cumplir y se nos demandará por él. Pero si no conocemos realmente la palabra profética, nunca entenderemos el propósito por el cual el Padre nos escogió y en base a ello tenemos responsabilidad y compromiso. Lo que hacemos refleja lo que somos. Las acciones inmediatamente te dicen quién eres. Así de sencillo. Esa es la gran realidad. Si hay algo dentro de la Escritura y dentro de los rabinos y todos los que enseñan, un punto sumamente importante es la gratitud. Eso es algo que siempre se enseña, siempre se dice. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y serán benditas en ti, no fuera de ti, en ti, todas las familias de la tierra. Entonces, cuando nosotros evaluamos todo lo que tiene que ver con la Torá, y que mucha gente dice, no, pero es que la ley no tiene nada que ver con los gentiles porque yo no soy judío. Es verdad, la Torá no tiene nada que ver con los gentiles, pero es que el asunto es que nosotros no somos gentiles. Por eso es que sí tiene relación con nosotros. Ahora, si mi condición o mi actitud, mi forma de ser es gentil, por supuesto que esto no tiene cabida en tu vida. Pero si mi condición es de hijo, si yo soy parte de un pueblo, del real sacerdocio, un linaje, una nación santa, esta Torá tiene muchísima, pero muchísima relación. Porque está íntimamente unido a lo que yo soy. Es parte de mi ADN. Porque esta Torá es la que me permite a mí tener una relación con el Padre. Es la que me permite poder desarrollarme como hijo. Es la que me permite poder crecer y profundizar en esa relación para que se cumpla lo que dice el Mesías, que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Pero yo no puedo llegar a la unidad con el Padre si rechazo al Mesías y rechazo todo lo que son los principios establecidos por el mismo Padre. Porque quien colocó al Mesías no fue el mismo, fue el Padre. Por eso es que dice la Escritura, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Si tú rechazas al Mesías, rechazas al Padre. Tú rechazas al Mesías, estás rechazando al Padre. ¿Por qué? El Mesías viene como consecuencia de lo que el Padre establece. Y hace lo que hace en obediencia al Padre. Y dice que al final de todo, hasta Él se va a sujetar al Padre. Entonces, si rechazamos al Mesías, estamos diciendo entonces que el plan del Señor para nosotros no nos importa. O sea, ese plan perfecto, yo lo veo imperfecto. Hechos 3, 25 al 26. Entonces, ¿para qué el Eterno envió y levantó a su Hijo? Para que bendijese, a fin de que cada uno, entonces, no solamente es para bendición, sino para que nos convirtamos de nuestra maldad. O sea, si yo quito al Mesías, yo estoy haciendo inoperante el plan. Lo estoy desactivando. Y si es el Mesías el que me ayuda a que me convierta de la maldad, de mi maldad,
Y es por el medio del cual yo recibo bendición. Cuando yo rechazo al Mesías, ¿en qué condición quedo? El punto importante es el reino. Entrar a ese reino. En eso se basa nuestra vida. Y nosotros estamos aquí, en punto A. Y vamos hacia acá. Y vamos hacia allá porque este reino y todo esto nos lo mostró el Mesías en un momento. Y gracias a la Torá que nos revela todo esto.